Hoy les traemos una noticia de relevancia en el ámbito político del país. El Congreso de la República ha tomado una decisión trascendental al aprobar, con una contundente mayoría de 71 votos a favor, el informe final que recomienda la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por un periodo de 5 años. Han votado a favor 70 congresistas, más la congresista Porta-Latino, 71, 15 en contra, 8 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se inhabilita por el periodo de 5 años, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Esta determinación se fundamenta en una presunta infracción constitucional relacionada con los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo. El informe final, que ha recibido luz verde por parte del Pleno del Congreso, plantea también la acusación constitucional contra Ábalos por su presunta participación en las investigaciones relacionadas con el caso Puente Tarata, Petroperú y los ascensos en la policía y las Fuerzas Armadas. El cuestionamiento principal hacia Zoraida Ábalos se centra en la suspensión, en enero del 2022, de las investigaciones vinculadas al expresidente Castillo. Se le acusa de haber incumplido el artículo 159 de la Constitución, el cual establece que es atribución del Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. En una entrevista reciente, la exfiscal de la Nación manifestó su desconcierto frente a esta situación en sus propias palabras. Expresó que envió una memoria de ayuda a los miembros del Congreso, ya que considera que muchos de ellos no comprenden las razones detrás de la acusación constitucional. El informe final contra Zoraida Ábalos ha generado una amplia discusión en el ámbito político y en la opinión pública. Por un lado, sus defensores argumentan que su destitución es un acto injusto y políticamente motivado. Por otro lado, sus críticos sostienen que su actuación en los casos relacionados con el expresidente Castillo ha sido insatisfactoria y que debe asumir las consecuencias correspondientes. Suspendí la investigación con respecto al presidente, pero todo lo demás. Porque tenía que respetar el 117 de la Constitución. Nunca los fiscales anteriores ni siquiera habrían investigación. Y eso era impunidad. No, porque se estaba investigando todos los demás. Entonces, ahora, lo único que implicaba suspender eran las diligencias, por ejemplo, allanamiento, alguna medida limitativa. Yo le pregunto, ¿acaso el doctor Pablo Sánchez o la doctora Patricia pudieron hacer una sola diligencia? Pero lo que hay que entender es que Patricia Benavides sí investigó y usted no. Yo investigué, los dos casos fueron míos. Puente Tarata y biodiesel. Ella continuó con las investigaciones. Acuérdense que yo acabo el 29 de marzo y siguieron cometiéndose algunos hechos más que ella ya investigó. Ella presenta 6 carpetas y de las 6 carpetas 2 son mías, 2 investigaciones. Yo termino mi gestión el 29 de marzo. Ese informe, esa acusación que usted señala, que suspende la investigación hasta el fin del mandato del presidente Castillo, ¿no fue un error? No fue un error. Estuvo en estricto apego al 117 de la Constitución, porque no se le podía, porque no era una prerrogativa al presidente Castillo, sino a la majestad presidencial. Pero tiene 56 carpetas fiscales, señora Zoraida. Es que yo abrí el primer camino, el doctor Pablo hizo lo siguiente, es un criterio jurídico. Yo quiero que entiendan una cosa, los criterios jurídicos no son susceptibles ni siquiera de sanción disciplinaria, mucho menos de infracción, son criterios jurídicos. ¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, que algún congresista por sus votos se le pueda denunciar? Es su voto, es su opinión. Nosotros también tenemos los criterios funcionales, los criterios jurídicos. Entiendan esto, lo grave, no solamente el derecho que se va a vulnerar a Zoraida Ábalos de prosperar esta acusación, sino esto es un atentado a la democracia, porque de aquí en adelante, ¿cuál es la amenaza? Oye vocal, oye vocal supremo, fiscal supremo, cuando te atrevas a tomar una decisión que no esté de acuerdo a los intereses políticos, mira lo que te va a pasar. Pero para que no se coluda en la corrupción. ¿Ha apoyado esto? La doctora Echaíz es la que ha fomentado esta denuncia, la que la ha impulsado. Ella archivó 2 denuncias constitucionales contra el presidente, 2 denuncias presentadas contra el presidente Alan García cuando estaba en funciones, una de ellas por el caso petróleo. Sin hacer ninguna diligencia, las archivó de plano. ¿Cómo puede ahora denunciarme por eso? Pero 57 fiscales de
Castillo, usted no quería ver, señor Ábalos. Y sigue libre el señor Vizcarra. Vizcarra está libre. A ver. Al señor Vizcarra yo lo denuncié. Yo rompí la posición jurídica de 39 años justamente con el señor Vizcarra. Si yo fuera vizcarrista, yo no hubiera roto, pero ya no es mi culpa. Acuérdense que yo denuncio. Usted lo visitaba muy bien. Yo lo visitaba. Disculpe, ¿cuándo lo visitaba? Disculpe usted. Usted puede. ¿Alguna vez? Nunca ha ido a Palacio. Usted puede. Jamás. ¿Y cuando le visitó Castillo a su... Él no me visitó. Él irrumpió un día a mi despacho con toda su gente y está el sindicato conmigo y Bafé. Irrumpió para que le cambien una diligencia. Así que no puede usted decir que me visitaba. ¿Por qué se la acusa de vizcarrista? Déjela hablar. Esa es la narrativa que se creó mucho tiempo. Inclusive acuérdense que había gente que decía, ¿me dejan contestarle al señor? ¿Me dejan? Mire, esa es una narrativa que se construyó. Yo les pregunto a ustedes que son gente inteligente. Si yo fuera vizcarrista, ¿ustedes creen que justamente con él rompo la posición jurídica y lo investigo? Acuérdense que a él lo vacan el 9 de noviembre. El 11 yo dejo sin efecto el suspenso y yo presento denuncia constitucional con el señor Vizcarra. La denuncia Vacunagate que ha presentado la doctora Patricia Benavides, todas las diligencias son hechas por mi despacho. Así que no me pueden decir. ¿Pero qué medida va a tomar si es que está aprobada la denuncia constitucional? Bueno, estoy evaluando acudir a organismos internacionales. El día de hoy ha salido un comunicado de la Comisión Interamericana que justamente le dice, ¿no? Que tengan mucho cuidado. No, yo tengo fe. Yo tengo fe que impere la. Bien. Es que yo no estoy denunciada por acto de corrupción. O sea, acá no hay inocencia. Acá me están denunciando por una infracción constitucional que no existió. ¿Por qué cree que la prensa chilena se le ha denunciado? Bueno, debe ser alguna revancha política, alguna vendetta por las 43 denuncias constitucionales que yo he presentado contra altos funcionarios. Bien. La votación en el Congreso refleja una división de opiniones, aunque finalmente la mayoría se ha inclinado por respaldar el informe final que propone la inhabilitación de Zoraida Ábalos, con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones. El documento ha sido aprobado y marca un hito en la historia del país al determinar la destitución de una exfiscal de la nación. Esta resolución, que implica la inhabilitación de Zoraida Ábalos por 5 años, pone en evidencia la relevancia de la independencia y el correcto ejercicio de la función pública. El caso de la exfiscal de la Nación seguirá siendo objetivo de atención y debate en los próximos días, mientras el país espera las repercusiones y consecuencias que esta decisión traerá consigo. Continuaremos informando sobre los acontecimientos relacionados con este caso y cualquier novedad que surja en torno a la situación de Zoraida Ábalos. Manténganse conectados con nosotros para obtener la información más actualizada y precisa.